Chicos, buenos días. Entonces, pues, ya habíamos hablado la semana pasada sobre sobre qué eran las analogías, habíamos hecho el concepto, habíamos desarrollado los métodos y básicamente también el método ROM, ¿no? Que está basado en la relación orden y otro elemento más que está indicado ahí, ¿no? Entonces, pues, eh, es importante ahora rápidamente vamos a repasar los tipos de analogías que nosotros podemos encontrar. ¿Listo? Entonces básicamente es mencionar, enumerar los tipos que vamos a encontrar, que vamos a ir encontrando durante los ejercicios de analogías. Muy bien. Entonces, pues, dentro de las simétricas vamos a encontrar, por ejemplo, la analogía de sinonimia, que está relacionado por sus términos semejantes. Por ejemplo, yo puedo decir, sereno es a ecuánime, aval es a garantía, veraz es a sincero, adorno es a atavío. ¿Listo? Entonces, simplemente lo podemos considerar así, ¿ya? Y cada uno de ellos puede ser premisa para una serie, para un conjunto de palabras, para un conjunto de parejas de palabras, perdón, ¿ya? Y que nos puedan indicar, a ver, el tipo de sinonimia que podemos encontrar. En este caso, de analogía, ¿no? Analogía de sinonimia. Muy bien, también vamos a encontrar analogías por complementariedad, ya se caracterizan porque se vinculan objetos que requieren el uno al otro, o sea, ambas palabras que nosotros vamos a encontrar están complementadas. Por ejemplo, el violín es a arco, ¿sí? El violín necesita de un arco para funcionar. ¿Listo? El martillo es a cincel, por ejemplo, el cincel o el martillo, en el caso del cincel sobre todo, necesita de un martillo para que pueda funcionar como herramienta. ¿Listo? Sueño es a dormir, hambre es a comer, escoba es a recogedor. Si te das cuenta, todo esto son analogías, están complementadas, necesitan un complemento para poder funcionar. Y tenemos en el último las analogías cogenéricas, que básicamente está relacionado a un atributo esencial que es la pertenencia al mismo concepto, clase o categoría. Por ejemplo, pertenecen a un mismo género y son especies de ese mismo género. Por ejemplo, lagarto es a iguana, ambos son especies de reptiles, por ejemplo. Oro, plata, ambos son especies de los metales. ¿Sí? Caoba, cedro, igualito de madera. Mercurio, Venus, radio, fémur. ¿Te das cuenta? Entonces, hay analogías cogenéricas. Entonces, tenemos estos tres tipos en los tipos de analogías simétricas: analogía de sinonimia, por complementariedad y cogenéricas. ¿Listo? Te hago recordar pues también de que no vamos a repasar todos, porque son 18 analogías, 18 tipos de analogías que tienes en tu libro. Claro, yo estoy tomando simplemente los más importantes, porque hay analogías que son importantes y hay otras analogías que no es que no sean importantes, sino que también forman parte de ser secundarias. O sea, de analogía de sinonimia han aparecido otros tipos de analogías, de cogenéricas también otros tipos. Ya la relación entre ser y elemento, por ejemplo, entre sí, ser y objeto, ser y función, por ejemplo, también está relacionado con complementariedad. Entonces, pues, no es necesario estar explicando todo, porque hay algunas analogías que te vas a dar cuenta que aparecen de otros tipos de analogías. ¿Listo? Entonces, pues, esas son las simétricas. En las asimétricas sí hay dos grupos, ya, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, la analogía de oposición o antonímicas, ya, básicamente son términos opuestos: bueno, malo, apto, incapaz, sincero, mendaz, atardecer, amanecer, o sea, es oposición nada más. Intensidad, cuando una de las palabras de la base tiene más intensidad que la otra. Abominación, antipatía, por ejemplo. Aprecio, adoración. Rojo, rosado. Llama, incendio, por ejemplo. ¿Ya? Otro, analogía de género-especie o especie-género. Por ejemplo, yo digo primate, Madrid, félido, león, ballena, cetáceo, por ejemplo, es al revés, especie y género, ya, carbón, combustible. Entonces, pues, es la analogía básicamente género-especie. Otro, analogía de todo parte o parte todo también, es uno de los términos, está referido, está constituido o representa un todo, representa un todo constituido, construido, y el otro elemento es simplemente una partecita de ese todo. Por ejemplo, yo puedo decir silla, que es todo, respaldar, que es una parte, o al revés, ¿no? Parte todo, tímpano, que es una parte del oído.
¿Está bien? O sea, es sencillo el de las relaciones de analogía que nosotros podemos encontrar. No es una cosa no es una cosa que nos va a complicar la vida, no. Es sencillito, o sea, y si le pones ganas en tus ejercicios en tus ejercicios de la página 80 y 81, ya estoy seguro que analogías lo vas a dominar muy bien. Entonces, pues, ahí no va a haber mucha dificultad porque básicamente te vas a dar cuenta que es la forma correcta que es la forma correcta de desarrollar conociendo el tipo de analogía que se te presenta. ¿Listo? Muy bien. Otro tipo de analogías, conjunto elemento o viceversa también. Uno de los términos es sustantivo colectivo y el otro es sustantivo individual. Ten cuidado porque este conjunto elemento también suele confundirse con parte todo o todo parte. ¿Listo? Ya, por ejemplo, acá los ejemplos que te propongo, recua, por ejemplo, es el colectivo de mula, ¿sí? Bandada es el colectivo de ave, por ejemplo, ave es el individual. ¿Listo? Entonces, conjunto, elemento. Otro, continente, contenido. Cuando digo continente no me estoy refiriendo al pedazo de tierra, Asia, América, África, no, sino es el elemento que se refiere a el objeto que contiene un líquido o un contenido. Por ejemplo, el vino es el contenido, el odre es el continente, ¿sí? El odre es como decir también vino, copa, por ejemplo. El vino es el contenido, copa es el continente. Agua, balde. Agua es el contenido, balde es el continente. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la relación de analogía. Otro más, analogía de causa-efecto, ya uno de los términos permite que se desencadene el otro. Por ejemplo, causa terremoto, efecto destrucción. Causa chispa, efecto incendio. Causa virus, efecto enfermedad. ¿Listo? Y también tenemos la secuencialidad función también. ¿Ya? Por ejemplo, de secuencialidad. Se refiere al orden de aparición o de colocación de acuerdo al tiempo o al espacio. Por ejemplo, primero es noviazgo, luego matrimonio. Primero es miércoles, luego es jueves. ¿Te das cuenta? Primero es enero, luego es febrero. ¿Ya? Ahora, ese tipo de analogías también puede estar relacionado de la siguiente manera. Puedes poner enero, luego diciembre. Tienes que ver la relación que existe entre enero y diciembre. Claro que puede haber secuencialidad, pero la secuencialidad es mucho más grande que decir enero-febrero, por ejemplo. Entonces, en tus alternativas tienes que tener en cuenta la presencia de la secuencialidad de los elementos a buscar. ¿Listo? Tengan en cuenta ese detalle. ¿Listo? Y por último, la analogía por función, que se considera tanto la acción propia que efectúa un agente, tanto como la finalidad a que está destinado un objeto. Por ejemplo, el chofer conduce, el abogado produce la defensa o hace la defensa. ¿Te das cuenta? Entonces, uno es el agente y el otro es la finalidad o el trabajo que realiza. ¿Listo? Profesor, enseñar, por ejemplo. Entonces son analogías por función. Puede estar al contrario también, ¿eh? Puede estar el trabajo y luego el elemento, el ente, ¿no? El agente. ¿Listo? Conducir, chofer, por ejemplo. Ya, defensa, abogado. Igualito pasa con secuencialidad, puede estar al revés también. O sea, hay que estar atento a este tipo de analogías, hay que estar atento a lo que se nos presenta dentro de las analogías. Muy bien, entonces pues de mi parte es simplemente estoy cerrando el tema de analogías, ya sabes lo que tienes que desarrollar, las páginas 80 y 81, te lo repito, no es necesario, pero igual te lo estoy repitiendo, ya simplemente que estudies, repasa, investiga y sea un buen alumno de bien. Listo, busca siempre investigar, no te quedes simplemente con la inquietud, trata de eliminar esa inquietud que tienes buscando o dándole forma también a tu investigación. Listo, pues, de mi parte, nada más, nos estamos viendo luego en clases. Chao, cuídate.